Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de otra prueba muy interesante llamada prueba ANOVA o análisis de varianza. Esta técnica fue desarrollada por el señor Fisher en sus trabajos entre 1912 y 1962 y es uno de los métodos estadísticos más utilizados en la investigación porque ayuda a comparar dos o más grupos en un mismo estudio al mismo tiempo. Aunque el nombre hace pensar que vamos a comparar varianzas, lo que realmente comparamos son medias. La prueba ANOVA va a generar un solo valor P que va a informar si los grupos son similares. Si el valor P es menor al valor de contraste, esto es 0.05, nos va a decir que al menos un grupo es diferente. Y si ese es el caso, entonces tendremos que hacer pruebas posteriores que se llaman pruebas post hoc para determinar qué grupo o grupos es o son diferentes. Generalmente existen dos tipos de prueba ANOVA. La de un solo factor o variable, única o de un solo sentido, que va a estudiar si dos o más grupos presentan alguna diferencia y ese es el método que vamos a ver hoy. También existe la ANOVA de dos factores o variables. Los supuestos que van a fundamentar la aplicación de la prueba de ANOVA son los siguientes. Uno, que las muestras son independientes. Dos, los valores de los diversos grupos fueron seleccionados aleatoriamente. Tres, los valores deben provenir de poblaciones normalmente distribuidas. Y cuatro, la varianza de los subgrupos debe ser homogénea. Pasemos a ver nuestro ejemplo. Tenemos tres grupos que están clasificados según el índice de masa corporal. Los datos que vamos a comparar es el nivel de colesterol según el índice de masa corporal. Vamos a tener tres grupos que están divididos en aquellos que tienen un índice de masa corporal menor de 25, de 25 a 30 y más de 30. Entonces vamos a primero determinar los valores. Vamos a hacer la suma de cada columna. Vamos a determinar el número que pertenece a cada columna. Vamos a determinar el promedio, que va a ser la suma entre el total. Vamos a determinar la desviación estándar de esta muestra. Determinamos la asimetría, así como la kurtosis. Corremos estas determinaciones hacia los tres grupos. Entonces vemos que el primer grupo tiene un valor de Jacques-Berra cuyo valor P es mayor a 0.05, nos indica que tiene una distribución normal. Sin embargo, el último grupo, aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, nos indica que la distribución no es normal. En este caso en particular vamos a hacer la prueba considerando que los tres grupos tienen distribuciones normales. El primer paso es elevar al cuadrado cada uno de los valores de los grupos. Esos son nuestros grupos y claramente definidos. Ahora voy a elevar al cuadrado cada valor de cada grupo. Cuadrado. Y el siguiente paso es sumar cada uno de estos valores. Luego sigue determinar la suma de cuadrados intergrupal. Para ello vamos a hacer primero lo siguiente. Vamos a sumar cada una de las sumas de las columnas así como el
total de elementos en cada grupo. Y procedemos a calcular la suma de grupos intergrupal. Suma de cuadrados intergrupal. Esto va a ser igual a este valor al cuadrado dividido entre el número de elementos que lo conforman más el siguiente valor al cuadrado entre el número de elementos que lo conforman más este valor al cuadrado sobre el número de elementos que lo conforman. Y a todo este valor le tenemos que restar este dato, esta suma que hicimos aquí, que está al cuadrado, entre el total de elementos. Ahora bien, debemos calcular ahora la suma de cuadrados intragrupal. Lo ponemos aquí. Suma de cuadrados intragrupal. La fórmula es sencilla. Entonces, para calcular la suma de cuadrados intragrupal, usamos la siguiente fórmula. Es la suma de cuadrados de cada grupo. A la suma de cuadrados de cada grupo le vamos a restar el cuadrado de la suma, que es este valor, que está al cuadrado, entre el número de elementos que la forman. Y este valor lo llevamos para los otros grupos igual. Entonces, nuestro siguiente paso es determinar el total de la suma de cuadrados intragrupal. Y este valor es igual a la suma de esta columna más esta columna más esta columna. El siguiente paso es determinar la suma de cuadrados total. Y este debe ser igual a la suma de cuadrados intergrupal más la suma de los cuadrados intragrupal. Es este valor. Ahora, existe otra forma de comprobar que estamos obteniendo el valor correcto, y este se llama un método abreviado, que consiste en lo siguiente. Primero sumamos todo la suma de cuadrados de las columnas. Y después seguimos esta simple fórmula, que es la siguiente. Tenemos la suma de cuadrados de todas las columnas menos la suma simple de cada una de las columnas elevado al cuadrado entre el número total de elementos. Y nos da exactamente el mismo valor. El siguiente paso es determinar los grados de libertad, y es de la siguiente forma. Los grados de libertad para la línea intergrupal equivale al número de grupos menos 1. Entonces tenemos 3 grupos, va a ser igual a 3 menos 1. Ahora, el número de cuadrados intergrupal, el número de grados para la suma de cuadrados intergrupal es equivale al número total de elementos menos el número de grupos. Entonces, si tenemos un total de 632 y tenemos 3 grupos, entonces sería 629. Ahora, el número total de grados de libertad para la suma de cuadrados total es equivalente a el número de elementos
menos 1. Obviamente, este valor es equivalente a la suma de grados de libertad de la suma de cuadrados intergrupal con la de cuadrados intragrupal. El siguiente paso es dividir estos resultados entre el número de grados y se llama cuadrado medio. Entonces pongamos aquí cuadrado medio y dividimos el número de equivalente a la suma de cuadrados intergrupal entre el número de grados y hacemos lo mismo con la suma de cuadrados intragrupal dividido entre el número de grados de libertad. Vamos a organizar esto para que se vea mejor. Ahora el siguiente paso es calcular la prueba F, que es dividiendo el cuadrado medio equivalente a la suma de cuadrados intergrupal entre el cuadrado medio de la suma de cuadrados intragrupal. Entonces nuestra prueba F es equivalente a 3.84. Entonces recordemos, a mayor valor de F va a existir mayor evidencia contra la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo vamos a determinar primero el valor crítico de F y el valor de P correspondiente a F? Para determinar el valor de la prueba F crítico, vamos a usar el siguiente comando. La probabilidad que queremos es 0.05. El número de grados de libertad con los que vamos a entrar es primero con los grados de libertad del cuadrado intergrupal, que es 2. Y después entraremos con los grados de libertad del cuadrado intragrupal. Entonces nuestro valor crítico va a ser 3.01. Entonces nuestra F es mayor al valor crítico. Vamos a calcular las P's. Entonces, para calcular el valor P, vamos a seguir usando este comando. Ponemos el valor X que corresponde al valor de P que hemos calculado. Entramos con primero los grados de libertad de los cuadrados intergrupal y después con los cuadrados intragrupal. Entonces, quiere decir que nuestra prueba F nos da una probabilidad de 0.021. Si queremos hacer lo mismo con nuestro valor crítico, nada más para comprobar, simplemente jalamos esto aquí. Y ahí está. Entonces, nuestra prueba de ANOVA nos da una P de 3.84, perdón, una F de 3.8474 que equivale a un valor de P de 0.0218. Eso nos quiere decir que al menos un grupo es diferente a los demás. El siguiente paso será determinar qué grupo es el diferente. Gracias. Antes de concluir el video, también deseo mencionarte cómo lo puede hacer Excel en forma muy rápida. En la opción de Data, vas a buscar Data Analysis, vas a la ANOVA de factor único, vas a seleccionar las columnas que tenemos. Hay que recordar que vas a poner el nombre de las columnas y le das clic y el área donde quieres que salga. Y le das Enter y tenemos los mismos resultados que hemos calculado, el mismo valor de P, el mismo valor crítico. Gracias.